Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Jesucristo. Espero que se encuentren bien en esta noche. Aquí estoy trayéndoles la palabra del Señor, como siempre, los sábados en la noche. Y bueno, espero que la hayan pasado bonito, que hayan disfrutado de este día, que hayan hecho cosas que sean de para bien para ustedes y para las personas que están cerca de ustedes, que hayan aprovechado el tiempo. Y bueno, les voy a traer la palabra del Señor. Esta noche sí no hubo lectura de la Biblia porque mis hijos no están conmigo, pero voy a traer siempre el mensaje de la palabra de Dios. Y para ello vamos a comenzar rapidito y quisiera que abran sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 1, y voy a estar leyendo del verso 3 al 11. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Te pido que vayas a un lugar tranquilo, que nadie te vaya a distraer, para que puedas escuchar esta palabra que el Señor trae para tu vida. Es una palabra de bendición y sé que va a ser de gran bendición para tu vida si tú lo aplicas. Es el tiempo de que nosotros escuchemos la palabra de Dios y seamos hacedores de la palabra. Vamos a estar viendo aquí en Segunda de Pedro capítulo 1 versos 3 al 11 con el tema: sé diligente y recibe el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sé diligente y recibe el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que Segunda de Pedro capítulo 1 del 3 al 11 dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pero es hasta el 11, he leído hasta el 12, pero es hasta el verso 11, ¿ok? Vuelvo a leer el 11, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así, mis hermanos, vamos a estar orando por esta palabra, para que el Señor sea glorificándose en cada una de nuestras vidas. Amén. Yo no sé la situación que tú estés pasando actualmente, las dificultades que estés pasando, pero vamos a orar juntos para que el Señor sea hablando a tu vida y puedas recibir esa respuesta de parte de Dios de lo cual tienes que hacer para tu vida. Amén. Padre Santo de la gloria, bendito Dios poderoso, venimos ante ti, Señor, a darte honra y gloria, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás aquí con nosotros, de que no estamos solos, Señor, porque tu presencia las podemos sentir donde quiera que estemos, ahí tú estás con nosotros, Señor. Señor, mira, yo te presento, Señor, Padre, a cada una de las personas que van a estar escuchando este mensaje, Señor. Que seas tú tocando sus vidas, Padre. Que seas tú, Señor, revelando tu palabra para que ellos puedan, Señor, activarla en sus vidas y ponerlas en práctica, Señor, como hijos de Dios, como hijos tuyos, Señor de la gloria. Yo te pido por todos aquellos que están pasando momentos difíciles, Padre, que las circunstancias, Señor, se han movido, Padre, contrariamente contra ellos, Señor. Pero yo te pido que tú le puedas dar la fortaleza, Señor, que puedan tener esa fe y creer, Señor, que tú les vas a dar esa salida, Señor. Padre, que esto que están pasando solamente es temporal y que tú les vas a dar la bendición y la victoria, Señor. Yo te pido por todo aquel que se encuentra enfermo, Señor, por todo aquel que está delicado de salud, Señor. Yo te pido que pongas tu mano sanadora, que pases tu bálsamo, Señor, y cures toda herida, Señor, que seas restaurando todo órgano, Señor, que seas restaurando toda membrana, los pulmones, Señor, el aparato digestivo, Señor, los intestinos, que los órganos internos, Señor, sean restaurados, que las neuronas, Señor, sean restauradas, los nervios, Señor. Padre, todo virus, infección, lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Todo, Padre, enfermedad en la piel, Señor, toda alergia, Señor, toda causa, Señor, que está formando, Señor, enfermedades en la piel, Señor. Yo te pido ahora, Arrabashakenda, que pongas tu mano sanadora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. A ti la gloria, porque es en tu nombre, Jesús, que lo estamos haciendo. Tú eres, Señor, la palabra. Tú eres el milagro, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, toma el control de los aires. Toma el control en el lugar que nos encontramos, en cada hogar, Señor. Padre, que no haya interrupciones, Señor, para que podamos, Señor, Padre, escuchar, mis hermanos, mis amigos, escuchar atentamente a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. El Señor es maravilloso, hermanos, amigo que me escucha. Dios es tan bueno y los tiempos no son fáciles, los tiempos son difíciles y es cuando más nosotros nos tenemos que acercar al Señor. Sabemos de todo lo que está pasando en diferentes lugares mundialmente. Todos están padeciendo circunstancias, fenómenos naturales. Lo de la pandemia, que ya todos lo saben,
todo lo que estamos pasando es porque estamos en los últimos tiempos y es cuando más tenemos que acercarnos a Dios, porque Él es el que nos va a dar la fuerza, Él es el que nos va a llenar de su amor, que nos va a dar esa fortaleza de seguir caminando, de tener fe y creer que todo después va a salir bien, que lo malo se va a ir, que lo malo es temporal. Bueno, yo quiero comenzar con el mensaje de Dios, porque si hablo de dificultades y todo eso, no puedo comenzar con la palabra, pero sentía fuertemente decir esto, ¿no? De que yo sé que en este momento hay muchas personas que están pasando momentos difíciles, que se están desesperando, pero te digo, amigo, amiga, hermano, hermana, no pierdas la fe. Es cuando más anda la presencia de Dios y vas a ver que Él va a ser tu refrigerio, que cuando te acerques a Él vas a poder respirar. Cuando estés con Él vas a recibir esa paz, esa tranquilidad que tú estás buscando, esa felicidad que tú dices que quieres ser feliz, lo vas a encontrar con nuestro Señor Jesucristo, porque Él te ama. Él te ama y yo también te amo con el amor de Cristo. Amén. Así que vamos a empezar con esta palabra del Señor. Se llama el tema, sé diligente y recibe el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Diligente, yo busqué, la palabra diligente quiere decir una persona que tiene que hacer las cosas con interés, con esmero, rapidez y eficacia. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes. Cuando hagamos las cosas, tenemos que pensar en estos detalles, en que seamos diligentes, que si vamos a hacer algo, que lo hagamos bien, que si hacemos algo, que seamos eficaz, que sea eficaz, que no sea a medias, sino que sea bien hecho. Y que también tenemos que hacerlo rápido. Rápido tiene que ser. ¿Por qué rápido? Porque en las situaciones de nuestra vida pasan muchas circunstancias. Por ejemplo, algo rápido que te puedo decir, circunstancias en las cuales, por ejemplo, cuando una persona, a alguien lo ha ofendido o tú has ofendido a alguien, entonces ¿qué tienes que hacer? Es rápido, tienes que ir a la presencia de Dios, buscar el amor de Dios para que tú puedas rápidamente comunicarte con esa persona y estar en paz. Tienes que buscar la paz. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser diligentes en todo esto. Y voy a estar yendo verso por verso de segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 11. Y vamos a estar verso por verso mirando la palabra del Señor. Entonces voy a leer el verso 3. Ok, el verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiere decir que las cosas que pertenecen en la vida y en la piedad, dice, nos la ha dado. ¿Quién nos ha dado estas cosas que pertenecen en la vida y en la piedad? Nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Desde el día que el Señor nos llamó, desde el día que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos ha dado ciertas cosas a las cuales tú vas a conocer más adelante, que vamos a estar viendo estos versos, y son a los cuales tú tienes que actuar, tú tienes que ponerlo en práctica diligentemente. Como te he dicho, diligentemente, que significa que lo tienes que hacer con mucho interés, con mucha rapidez, con eficacia y con mucho esmero. Y esto es lo que vamos a aprender en esta noche. Amén. Entonces de ahí dice
en el verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor nos ha dado promesas, dice, por medio de las cuales nos ha dado promesas para que por ellas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ser partícipes de esta naturaleza divina, porque para nosotros practicar estas cosas a las cuales el Señor nos está dando, para que nosotros tengamos este conocimiento y nosotros podamos practicarlo. Alabado sea el Señor. Entonces es porque nosotros tomamos esa decisión. La decisión que nosotros tomamos, ¿cuál fue? Desde el día que el Señor nos llamó, nosotros decidimos huir de ese mundo. Nosotros decidimos venir a los pies de Cristo. Nosotros decidimos venir al camino del Señor. Y cuando nosotros decidimos venir al camino del Señor, somos conscientes que nosotros vivimos en este mundo. Y es por ello que en este mundo pasan muchas dificultades, muchos sufrimientos, muchas situaciones a las cuales desde que nosotros venimos a los pies de Cristo no podemos actuar como éramos antes. Entonces nosotros tenemos que practicar este conocimiento al cual el Señor te está dando a tu vida, el conocimiento que el Señor me ha dado a mi vida. ¿Para qué? Para que yo lo ponga en práctica, sabiendo que ese mundo que está corrupto, que ese mundo que se mueve en concupiscencia, sabiendo que a pesar de ello nosotros tenemos promesas, nosotros tenemos virtudes a las cuales el Señor ha depositado para nosotros, para que cuando nosotros lo pongamos en práctica, nosotros no podamos caer y ser como las personas que no están en los caminos de Dios, porque tiene que haber un cambio en nuestra vida. Nosotros ahora somos hijos de luz, entonces tiene que haber un cambio. No podemos comportarnos igual como éramos antes. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Desde que nosotros vinimos a los pies de Cristo, nosotros tenemos que recordar cómo nosotros éramos y nosotros tenemos que recordar que tiene que haber un cambio, tiene que haber una diferencia, porque ahora nosotros somos luz. Alabado sea el Señor. Y yo te quiero decir cuál es el significado de la palabra concupiscencia. Dice que la palabra concupiscencia es el sentir deseo o exceso de deseos no gratos a Dios. La tendencia de pecar ligado a los impulsos, anhelo exagerado de satisfacer deseos carnales. Cuando nosotros no estábamos en los caminos de Dios, nosotros teníamos un cierto comportamiento, teníamos ciertos hábitos, teníamos una manera de ser, una actitud, teníamos una forma de conducirnos. Pero recuerda que en ese momento nosotros no teníamos a Cristo y nos llevábamos, ¿por qué? Por lo que queríamos hacer, por lo que nos llamaba la atención, por los deseos de nuestra carne. Pero ahora que hemos venido al camino de la luz, ahora que estamos a los pies de Jesucristo, ahora tenemos que conducirnos de otra manera. Y eso es lo que el Señor nos dice, que tenemos que ser diligentes. ¿Para qué? Para recibir el conocimiento al cual Él ha depositado para cada uno de nosotros. El Señor ha depositado un conocimiento
para que tú lo sepas, para que tú lo adquieras, para que tú lo pongas en práctica aquí en este mundo de corrupción, en este mundo de pecado, para que tú te puedas conducir como un hijo, como una hija de luz, para que pueda haber una diferencia en tu vida. Tiene que haber una diferencia. Ya no puedes ser como eras antes, tiene que haber un cambio en tu vida. Alabado sea el Señor. Y miren el verso 5, te voy a leer, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice, poner toda diligencia en estas cosas, porque estas cosas tú no las necesitas. Tú necesitas estas cosas a las cuales tienes que actuar con diligencia. Tienes que tener interés en querer practicar estas cosas a las cuales el Señor ha depositado para tu vida. Estas cosas están ahí porque el Señor te está dando ese conocimiento para que tú te puedas conducir de esta manera. Bendito sea el Señor. Y miren lo que dice, que nosotros, a nuestra fe, dice en el 5, ¿no? Dice que nosotros debemos de añadir a nuestra fe virtud, dice así. Y te voy a leer en Hebreos 11:1 para que sepas qué es la fe. Para que sepas qué es la fe. Alabado sea el Señor. En Hebreos 11:1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, una de las cosas a las cuales nuestro Dios ha depositado es que nosotros tenemos que tener fe. Y a esta fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Quiere decir que hay algo que tú estás esperando. Hay algo que tú quieres que el Señor haga contigo. Pero en este momento tú no lo ves. Porque dice, es la certeza de lo que se espera. Tú lo estás esperando, pero es la convicción de algo que tú no lo estás viendo en este momento. Pero el Señor quiere que tú tengas esa fe, que tú lo creas, que para Dios no hay nada imposible, que tú puedas creer que el Señor lo va a hacer en tu vida. Pero para que el Señor lo haga en tu vida, tú tienes que hacer ese acto de fe, tienes que ponerle acción a lo que tú estás creyendo. Si yo no sé la situación a la cual tú te encuentras ahora, si en este momento tú le estás pidiendo a Dios que te sane, pues tienes que actuar con fe y tienes que declarar que ya estás sano, tienes que declarar que ya estás sana. Si tú le estás pidiendo algo específico al Señor, si le estás pidiendo porque estás pasando una situación difícil, tú tienes que pedirle con fe a Dios, que a pesar que no lo estás viendo, pero ahí está, el Señor lo va a activar en este momento si tú lo crees. Mientras tú estás escuchando este mensaje, el Señor está ministrando tu vida. El Señor es el que bendice tu vida. Pero lo que Él te pide es que tengas fe. Y si tú no la tienes, si no tienes esa fe, si tú dices, no, yo no puedo creer que Dios pueda hacer esto, no tengo fe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a la presencia de Dios. Tienes que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname, Señor, si soy incrédulo, si no creo en estas cosas, si yo pienso que es mentira porque nunca he experimentado un milagro de parte de ti. Te pido perdón, pero yo te pido ahora que tú me puedas dar esa fe y que yo pueda recibir ese milagro que tanto te estoy pidiendo. Señor, tú sabes la necesidad que hay en mi vida. Tú sabes la necesidad que hay en mi familia, Señor. Yo te pido que tú actúes, Señor.
te lo pido, Señor. Entonces tú a esa fe, como dice en el verso 5, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud. Quiere decir que cuando tú necesitas tener esta fe, pero para que tu fe funcione, tiene que haber virtud. Tienes que agregarle, así como cuando tú vas a preparar un pastel, tienes que echarle los ingredientes, ¿verdad? Para que ese pastel esté rico, para que ese pastel esté voluminoso, para que ese pastel esté exquisito, tú tienes que echarle ingredientes. Y esos son los ingredientes a los cuales el Señor te está ofreciendo ahora. Que tengas conocimiento de ellos, porque el Señor quiere que tú lo pongas en práctica. Y cuando tú los pones en práctica, vas a estar seguro que no vas a perder tu salvación. Vas a estar seguro que vas a heredar el reino de los cielos. Porque estos ingredientes que te estoy mencionando de parte del Señor, estos ingredientes son los cuales que te van a ayudar a que puedas caminar en este mundo de corrupción, en este mundo donde se sufre mucho, donde hay muchas dificultades, donde se ve mucha maldad. Pero en este mundo es el cual nosotros vivimos. Entonces tenemos que aprender a caminar en este mundo tan difícil que estamos viviendo, en estos tiempos tan difíciles. Bendito sea el Señor. Y mira lo que dice, lo que significa virtud. Te voy a decir, la palabra virtud dice, es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, ideales, por obrar bien. Entonces la virtud es lo que tú le tienes que pedir al Señor. Cuando tú le estás, primeramente dice que tienes que tener la fe, y a esa fe tienes que agregarle esta virtud. Entonces la virtud, ¿qué es? La disposición. Tú tienes que tener esa disposición. ¿Para qué? Para que puedas obrar de acuerdo a lo que tú estás pidiendo, de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que estás necesitando en este momento, y tienes que obrarlo bien, tienes que hacerlo bien, tienes que hacer bien las cosas, porque a veces nosotros le pedimos cosas a Dios, pero no le estamos pidiendo bien. Y entonces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me das esto? Señor, ¿desde cuándo te he pedido esto? Pero no te has dispuesto a preguntarle al Señor, es que esto que te estoy pidiendo, Señor, es que esto verdaderamente está bien, es que verdaderamente lo que te estoy pidiendo me va a servir para bien, es que verdaderamente, Señor, lo que yo te pido está en tu perfecta voluntad, Señor. Entonces eso es lo que tenemos que pedirle. Otro ingrediente que tenemos que agregar a la fe es la virtud. Como te he dicho, estamos preparando un bizcocho, un pastel, y entonces tienes que ponerle todos esos ingredientes para que salga tu pastel rico, ¿verdad? Le echas leche, le echas huevo, la harina, mantequilla, azúcar o manjar blanco, de acuerdo a tu gusto, frutas, no sé qué clase de pastel te gusta, pero tú le echas esos ingredientes, ¿verdad? Asimismo, nosotros, Dios nos está dando estas cosas, que nosotros tengamos conocimiento de estas virtudes, que es la fe, la virtud, que nosotros podamos decidir de que tenemos que hacerla para bien. Alabado sea el Señor. Y vamos a seguir en el verso 6. Recuerden, estamos leyendo segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 11. Ok, yo lo estoy desglosando, estoy viendo verso por verso para que tú puedas entender la palabra del Señor. Y como te digo, estos son ingredientes importantes a los cuales el Señor
los ha puesto en conocimiento para tu vida, para que tú con estos ingredientes tú te puedas conducir en este mundo al cual estamos viviendo, en este tiempo tan difícil, en este tiempo que se ve tanta maldad. Pero nosotros, si cada uno de nosotros decidimos tomar estos ingredientes y hacerlos nuestros, vamos a marcar la diferencia. Donde quiera que nos movamos, vamos a hacer luz. Y esa luz se va a compartir con otros, porque otros van a querer ver, van a decir, yo quiero ser como esa persona que irradia esa luz. Pero recuerda que esa luz es la de que Jesucristo, porque Jesucristo está contigo. Bendito sea el Señor. Entonces vamos al verso 6 para ver otro ingrediente más. Dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. ¡Wow! ¡Qué ingredientes! Estos ingredientes no son fáciles, ¿verdad? Entonces, el conocimiento, te puedo dar un ejemplo de conocimiento. El conocimiento es para que tú tengas el discernimiento, de acuerdo a la situación que estés atravesando, al lugar al cual tú te estés moviendo, las personas que estén alrededor tuyo, de acuerdo a la situación que se esté moviendo, la atmósfera que está chocando a tu vida, por decirlo así. Entonces tú tienes que tener el conocimiento, tú tienes que identificarlo. El conocimiento te va a servir para que tú identifiques lo que se está moviendo en contra tuya. Imagínate, ese ingrediente tan importante, que nosotros podamos tener el discernimiento, que nosotros podamos reconocer, identificar cuando un viento contrario viene contra nuestras vidas. Y estos vientos contrarios, estas situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, pueden ser por medio de situaciones en los lugares en los cuales nos movemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, situaciones difíciles que sucedan en nuestros familiares, pero también puede ser que personas vengan en contra tuya, personas que te quieran hacer daño. Entonces tú tienes que aprender a tener ese conocimiento de discernir, identificar lo que se está moviendo en contra tuya. ¿Para qué? No para que actúes mal, para pelear, para defenderte, para quién pelea más fuerte, por decir así. No es para eso. Es para que tú tengas esa sabiduría y conocimiento de cómo te tienes que tú conducir, cómo tú te vas a conducir, cómo tú te vas a reaccionar a la situación a la cual tú estás viviendo en este momento. Bendito sea el Señor. Y dice, al conocimiento, dice, no estamos en el 6, al conocimiento, dominio propio. Y yo, por ejemplo, la palabra dominio propio, yo te puedo decir que el dominio propio es como el control que tienes de ti mismo. Por eso que si tú tienes el conocimiento de la situación a la cual estás pasando, del viento contrario que viene contra tu vida, y tú lo identificas, vas a poder aplicar el dominio propio. El dominio propio te va a servir para que tengas control contigo mismo. Control, ¿por qué? Control de cómo vas a reaccionar, control de cómo te vas a comportar, qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a hablar, si vas a herir, si vas a hacer mal a la persona, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que tú puedas controlar la situación y no te dejes afectar y responder al ataque que te estén dando. Tienes que tener ese dominio propio. Y una palabra que es similar al dominio propio, ¿sabes cuál es? Es la templanza.
Y vamos a ver en Gálatas 5:23. Gálatas 5:23. Déjame ver. Gálatas 5:23. Mira lo que dice. Gálatas 5:23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Este verso habla de los frutos del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza. La templanza es el dominio propio. La templanza es el dominio propio. Entonces tú tienes que, a este conocimiento, cuando tú ya estás identificando esta situación difícil, este viento contrario, esta situación, este ataque que venga de repente de alguna persona, tú llegas a identificarlo, tienes que aplicar el otro ingrediente que es la templanza, el dominio propio. Tienes que tener control de ti mismo, porque tú ya no puedes actuar como eras antes cuando no tenías a Jesús. Cuando no tenías a Jesús y alguien te atacaba o alguien te decía algo o alguien te hacía sentir mal, ¿tú cómo te defendías? ¿Cómo reaccionabas? Hay personas violentas que les gustaba pelear, ¿no? Cuando alguien le decía algo, peleaban. Otros son con su boca les decían malas palabras. Pero ahora recuerda que tú eres un hijo de Dios y tú no puedes responder como tú eras antes. Tiene que haber un cambio en tu vida. Entonces tú tienes que aplicar esta templanza con rapidez. Por eso dice: sé diligente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener interés en aplicar estos ingredientes a los cuales el Señor nos está dando. ¿Ok? Entonces dice en el 7, en el 6, al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Y dice, y al dominio propio, ¿qué tenemos que agregarle? Paciencia. ¿Ah? Paciencia. Paciencia, miren lo que es paciencia. Es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Hay veces que tú quieres hacer algo bueno por alguien y por querer hacer algo bueno por esta persona, ¿qué sucede? Vienen contratiempos. A veces tú quieres hacer algo y vienen dificultades, obstáculos, te cuesta para que se pueda realizar lo que tú quieres hacer. Entonces hay veces que tú quieres hacer cosas y no funcionan, no salen, no se dan, hay dificultades, contratiempos. Entonces siempre es porque tú quieres hacer algo bien, ¿verdad? Y para que se logre vienen estas pruebas, estas dificultades. Entonces tú que tienes que tener este ingrediente más, es que tienes que tener paciencia, tienes que saber esperar, tienes que tener paciencia de que lo vas a lograr, que al momento dado se va a hacer. Que no te desesperes, no te tienes que desesperar, tienes que hacerlo y esperar. Y pues sí que tienes que seguir esperando, pero es por una causa buena. A veces queremos ayudar a personas y tenemos que ser pacientes con ellos, tenemos que aceptarlos como son, a veces con sus maneras de ser, sus hábitos que tienen. Pero si tú verdaderamente te has dispuesto a ayudar a esta persona, tienes que tener paciencia. Igual con tus hijos. Yo tengo 2 hijos y tengo que tener mucha paciencia, digo yo. ¿Y por qué? Porque los padres mayormente lo que hacemos, ¿qué es? Repetimos. Cuando le decimos, mira, haz tal cosa, y vas a ver y no lo han hecho. Y de nuevo, y tienes que repetir. Y así me la paso yo sinceramente y repito, pero tengo paciencia. Y ya y se logra hacer lo que uno está pidiendo. A un momento dado se logra hacer todo esto.
pero hay veces que no es fácil, ¿no? De acuerdo a las situaciones hay momentos difíciles en nuestra vida, circunstancias. Yo me recuerdo cuando yo había perdido mi trabajo. Bueno, esto ya lo testifiqué tantas veces, que había caído enferma, que me había dado neuronitis vestibular con migraña, no estaba apta para trabajar. Me acuerdo que iba a las entrevistas, ya después que ya me sentía mejor, el Señor en su misericordia, Dios me sanó, porque yo tuve que dejar las pastillas me hacían mucho daño, porque a veces uno toma pastillas, pero las pastillas tienen efectos secundarios, y a mí las pastillas me afectaban. De verdad que yo no soy una persona que tome pastillas, siempre le pido al Señor que me sane. A veces tomo pastilla para el dolor de cabeza, pero mismo así, ni siquiera a veces lo tomo. Ya si lo tomo es porque bueno, pero raramente, porque yo prefiero que el Señor me sane. Y así, y entonces yo me recuerdo cuando iba a las entrevistas y me decían que no. Iba, me alistaba bien, me presentaba para que me den el trabajo, me daban a entender como que estaban interesados por mí, pero había otra persona que capaz era más calificada que yo y no me lo daban el trabajo. Y yo pasé tantas entrevistas que me acuerdo que a un momento dado ya no quería ir a entrevistas porque ya me había desanimado. Y yo decía, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué me estoy arreglando tanto y después no me dan la entrevista? Pero yo tenía la palabra del Señor, ¿no? Que el Señor me iba a dar un mejor trabajo del que yo tenía. Y así pues, esa es la paciencia. No tenía ya ganas de verdad de pasar las entrevistas, pero yo iba y decía, Señor, yo sé, Señor, que no voy en vano, en una de estas, ahí tiene que ser. Y así fue, conseguí un trabajo que no era el que Dios me había dado, porque ya lo testifiqué antes, que fue como un training para formarme a poder recibir el trabajo que verdaderamente era de Dios. Y solo duré un mes ahí, porque de ahí conseguí este trabajo. Y así es. Entonces cuando nosotros queremos algo, ¿no? Queremos que se cumpla algo, entonces a veces nos desesperamos y al ver que pasa el tiempo y no sucede nada, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, nos desanimamos y ya creemos que ya no va a ser, que no va a acontecer. Y entonces este es el ingrediente al cual nosotros tenemos que pedirle al Señor, de que nos pueda dar esta paciencia con las personas, estas personas que a veces, como antes estábamos hablando, ¿no? El dominio propio, a veces vienen personas que vienen a atacarte, personas que te ofenden, y entonces tú tienes que tener paciencia con ellos, porque estas personas necesitan el amor de Jesús y todavía no han sido conectados con nuestro Señor Jesús como debe ser, porque esta palabra mismo dice que si tú practicas estas cosas es porque estás conectado con Jesús, pero si no las practicas es porque no estás conectado con Él, no eres un hijo de luz. Entonces Dios nos da esa paciencia para que nosotros podamos tener ese control, esa templanza de poder aceptar a nuestro prójimo como Él es, poder aceptarlo con sus defectos, con sus cosas que a veces no nos agrada, pero tener paciencia y creer que esta persona va a poder cambiar. ¿Y cómo lo vamos a ver? Teniendo esa fe en Jesucristo, que para Él no hay nada imposible. Yo no sé si tú estás orando para que algún familiar tuyo o un amigo que tú aprecias mucho venga a los pies de Cristo. No pierdas la fe, no te impacientes, sigue hablando del Señor, y que el mejor testimonio que podemos dar somos nosotros mismos. Cómo te comportas, cómo te conduces, ese es el mejor testimonio que tú puedes dar a las personas que están alrededor tuyo, de que en ti está la luz de Jesucristo. Amén. Entonces dice,
a la paciencia, ¿no? Dice, a la paciencia que tenemos que agregarle piedad. Tenemos que ser compasivos. Tenemos que ser misericordiosos, como nuestro Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, como el Señor tuvo piedad de nosotros y salvó y redimió nuestras vidas. Así nosotros tenemos que ver a estas personas que a veces nos hacen daño, nos ofenden, nos hacen sentir mal. Nosotros tenemos que tener compasión por ellos. Tenemos que ser compasivos por las personas que están en este mundo y que todavía no han venido a los pies de Jesucristo, porque nuestro Señor tuvo misericordia de tu vida, así como la ha tenido conmigo. Entonces nosotros tenemos que ser compasivos. Y dice, y de ahí miren en el verso 7, porque acuérdense, cada ingrediente es necesario. Uno tiene que agregar al otro y al otro ingrediente. Todos estos ingredientes son primordiales para que tú puedas conducirte en este mundo corrupto, en este mundo donde hay tanta maldad. Necesitamos que nosotros como pastel, por decirlo así, por el bizcocho rico que se está haciendo en nosotros, pueda haber esos ingredientes. Entonces así va a poderse lograr todas estas cosas en nuestra vida. Y miren el verso 7 lo que dice: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. El afecto fraternal dice que es el trato que se tiene entre hermanos. Los hermanos se pelean, ¿verdad? Los hermanos se ayudan mutuamente, los hermanos se corrigen también, ¿ah? Yo no sé si tú tienes hermanos, si tuviste la oportunidad de crecer con tus hermanos, entre hermanos de tu propia sangre, ¿no? Los hermanos se aman, pero también se pelean, a veces se dicen feas cosas, pero también entre los hermanos se ayudan, o entre los hermanos se corrigen, se dicen, mira, esto que estás haciendo no está bien. Y entonces así son los hermanos. Entonces el Señor quiere que en nosotros haya un afecto fraternal. ¿Por qué? Porque es que yo digo hermano, hermana. ¿Por qué digo así? Y no somos de la misma sangre, ¿verdad? La sangre carnal, por decirlo así. Porque no hemos nacido de la misma mamá. Pero ¿por qué nos llamamos hermanos? Porque la sangre que nos une es la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces el Señor lo que quiere es de que tú tengas ese afecto fraternal, que tú puedas tratar a las personas como que son tus hermanos. Sí, hay veces que con tus hermanos te vas a pelear, pero te vas a llegar a amistad, vas a saber pedir perdón. Tu hermano te va a ayudar en momentos difíciles, en momentos que estás pasando dificultades, tu hermano te va a ayudar. Entonces el Señor lo que quiere es que tengamos estos comportamientos, que podamos ver a las personas como que fueran nuestro propio hermano, como nuestra propia hermana, que sea como nuestra propia familia. Pero recuerda, somos una familia en Cristo Jesús. Y algo más, miren, algo más, ya termino con estos ingredientes, ya miren, qué rápido se pasó el tiempo. Dice que al afecto fraternal hay un ingrediente importante, un ingrediente primordial, un ingrediente principal, que cuando nosotros practiquemos todas estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que mencioné? Que tenemos que tener. Alabado sea el Señor. Tenemos que tener, dice, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. ¿Y qué hay que agregar? El último ingrediente, como decir así,
es el amor. Si practicamos todos estos ingredientes, pero le falta amor, olvídense que eso no sirve. El bizcocho no va a salir rico. El bizcocho no sale rico si no hay amor. Es muy importante que haya amor. ¿Y cómo vas a tener ese amor? Tienes que ir a la presencia de Dios. Él es la fuente, Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a llenar de todos estos ingredientes para que tú lo hagas con amor. Ese es el ingrediente importante. ¿Por qué? Porque Jesús es amor, Él es la fuente, Él es el motor, Él es la esencia, el amor. Eso es lo que necesitamos para poder cumplir todos estos requisitos, estos ingredientes que nuestro Señor Jesucristo nos está dando en conocimiento. Bendito sea el Señor es tan lindo, el Señor es amor, de verdad que si no tuviéramos al Señor no podríamos ser felices, si no tuviéramos el amor del Señor no podríamos tener paz. No hay nada mejor como estar con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da la paz, Él es el que nos da el amor, Él es el que nos llena y nos ayuda de poder aceptar a las personas tal y como son. Porque nosotros mismos también tenemos nuestros defectos, nuestros caracteres. Pero lo bueno que estamos en este proceso al cual el Señor nos está formando, porque no hay nadie perfecto. Yo cometo muchos errores, hay veces que la vieja Katy quiere salir y a veces se quiere manifestar, y por eso es que tengo que ir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor muera mi vieja Katy. Y que tiene que ser la nueva criatura, la nueva Katy en Cristo, la que tiene que seguir adelante, poniendo los ojos en Jesús y llenándose de ese amor que el Señor solamente puede dar. Y así tú también tienes que caminar. Y de repente alguna vez has fallado, porque todos los días le fallamos al Señor, pero lo importante es de que tú reconozcas que no tuviste el dominio propio, que reconozcas que no tuviste esa fe que tenías que tener, pero que tú lo reconozcas y que vayas a la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él te va a llenar de todo este amor. Acuérdate, estos ingredientes, estas virtudes que el Señor te está depositando, es para que tú las practiques, para que tú puedas vivir en este mundo corrupto, en este mundo donde hay tanta maldad. Y que nosotros nos podamos conducir en medio de todas estas tinieblas y podamos ser la lumbrera, podamos ser esa luz que Cristo ha depositado en nuestras vidas. Y vamos a leer el 8, miren lo que dice el 8, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos estas cosas, quiere decir que nosotros tenemos esos frutos buenos. Nosotros vamos a dar frutos buenos. Nosotros vamos a tener ese conocimiento que nuestro Señor Jesucristo nos está dando para que nosotros nos podamos conducir para bien. Y miren el 9, dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué tremendo, bien tremenda esta palabra. El que no tiene estas cosas, dice que está ciego. Está ciego. Mira, te voy a leer lo que dice en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 de 9 al 11. Mira lo que dice. Bendito sea el Señor. Primera de Juan. Ok.
Primera de Juan 2, del 9 al 11. Mira lo que dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Santo Dios. Entonces, volviendo al verso 9 de segunda de Pedro, miren cómo dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Quiere decir que están dando en las tinieblas, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar cuando nosotros no estábamos en el camino de Dios, cuando nosotros andábamos en el mundo, nosotros nos comportábamos, nosotros hacíamos cosas, nos conducíamos de una manera a la cual no era aprobada por Dios. ¿Por qué? Porque le dábamos placer a nuestra carne, a nuestro deseo, a lo que queríamos. Y era ¿por qué? Porque estábamos ciegos, porque no estaba la luz en Jesucristo en nuestras vidas. Pero dice aquí, habiendo olvidado, porque se dice que estas personas que no andan, no practican estas cosas porque no están en la luz, y a veces dicen: no, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero no están practicando estos ingredientes, este conocimiento, estas virtudes, las que el Señor ha depositado para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir a la presencia de Dios. ¿Para qué? Pues yo voy a la presencia de Dios, ¿para qué? Para que la antigua Katy no salga, para que la antigua Katy no coja fuerza, para que la antigua Katy muera. Y que sea la nueva Katy, la nueva criatura en Cristo, ella la que sea más fuerte, la que sea más cambiando y perfeccionándose por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así tú también tienes que ir a la presencia de Dios y recordarte que cuando tú ves a esa persona que te quiere atacar, que cuando tú veas a esa persona, cuando tú tengas ese conocimiento, ese discernimiento, que te estás dando cuenta que viene ese viento contrario, que tú puedas mirar y decir: yo en un tiempo yo era así. Reconocer que tú también antes eras así, que tú reconozcas que así como ves esa persona que te está atacando, que esa persona que te hace sentir mal, pero que tú te veas como tú eras antes, que tú también hacías esas cosas. Entonces tú tienes que recordarte que Dios fue compasivo contigo, que Dios fue misericordioso contigo y que el Señor te cambió y te puso en su luz. Y eso es lo que tú tienes que hacer igual con esta persona, que tengas paciencia, que la trates como hermano, hermana en Cristo, que tengas ese amor, esa compasión, esa paciencia y esa fe, que creyendo, mismo que no lo ves, pero se va a lograr. Porque dice el Señor que el Señor, la obra, la que Él ha comenzado, Él la perfeccionará hasta su venida. No todos cambiamos al mismo ritmo. Tenemos que aceptar a las personas como son. Y no todos van a cambiar al mismo ritmo. Y tenemos que aceptar eso. Tenemos que aceptar a las personas como son. Bendito sea el Señor. Y mira lo que dice el verso 10. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tú tomaste
la decisión. Tú elegiste aceptar a Jesús como tu Salvador. Tú elegiste caminar en el camino de la verdad, caminar en el camino de la luz. Entonces no puedes desviarte de esa luz. Si tú practicas estas virtudes, estos ingredientes a los cuales el Señor te está dando, nuestro Señor Jesucristo ha depositado estas cosas, estas virtudes, para que tú lo apliques en tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú puedas heredar el reino de los cielos. Y ya con esto acabo. Mira lo que dice el 11, porque es para eso que el Señor te ha dado estos ingredientes. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor quiere que heredemos el reino de los cielos. El Señor quiere que seamos salvos. El Señor quiere que tú seas su hijo, su hija. Él quiere la salvación de todo el mundo. Pero para ello nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que comenzar a hacer la diferencia. Poder hablar de este amor, y este amor es nuestro Señor Jesucristo. Así que ya con esto acabé. Esto es lo que el Señor me trajo. Así que recuerda, sé diligente y recibe el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo el que ha depositado estas cosas para ti, para que tú la practiques, para que tú seas eficaz, con diligencia, con interés, con esmero, con rapidez, que tú la puedas aplicar en tu vida para que tú te puedas conducir aquí en este mundo donde hay tanta maldad y corrupción. Y que tú puedas, donde quiera que tú vayas, puedas ser una lumbrera, puedas ser esa antorcha, puedas ser esa luz que refleja el amor de Jesucristo. Así, mi amado hermano, amigo, amiga, que el Señor te bendiga, que mañana tengas un feliz domingo. Pídele al Señor en tu intimidad, háblale al Señor y dile: Señor, ayúdame, yo quiero practicar estos ingredientes que tú me has dado para que yo me pueda conducir en este mundo. Señor, te doy gracias por lo que tú has hablado a mi vida. Habla con Él, dile lo que tú sientes de tu corazón y tú vas a sentir esa paz. Tú vas a sentir que vas a poder respirar. Tú vas a sentir ese alivio de que tú no estás solo, no estás sola, y que todo obra para bien porque el Señor te ama. El Señor te ama, amigo, amiga. Que Dios te bendiga. La paz de Jesucristo sea con tu vida. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo sábado. Siempre como a las 9:30 de la noche me estoy conectando. Bueno, esta noche no hubo lectura bíblica, pero el próximo sábado, primero Dios que sí. Y que Dios te bendiga, tu hermana Catherine Obregón. Hasta la próxima. Bye, Dios te bendiga. La paz de Cristo.